Hay una tormenta muy fuerte, así que espero que no se vaya la luz durante este recording. La profecía, pero al revés. Sí, prácticamente podemos decir que esto es la profecía, pero al revés. Cuando juegas a ser Dios, las consecuencias suelen ser también de ese nivel. Y en donde parece que llegamos quizás a lo que puede ser el final del Monjas Tour. No me refiero para nada a eso y espero que no tenga una película. ¿Tenemos a una película digna de terror y distintiva dentro del ámbito religioso? ¿O es otra más del montón que sigue el mismo camino de querer crear terror donde no lo hay? Bueno, bienvenidos cinéfilos, seriefilos y gamer a una nueva opinión, reseña y crítica más de este canal, porque hoy hablamos específicamente, claro que sí, de Inmaculada. A verte de nuevo por acá en una opinión más de este canal. Pero antes, como ya dijimos justamente al principio, ya es el final, creo que sí es el final de lo que es el Monjas Tour. Así que yo por eso te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es un tema nuevo que te gustaría que tocara el terror, más allá de lo religioso, los monstruos, los vampiros? ¿Qué te gustaría ver? Cualquiera que sea tu opinión te estaré leyendo en la caja como siempre y respondiendo de comentarios. Dirigida por Michael Mohan, quien ya ha actuado con Sydney Sweeney en The Voyeurs, llega con un film corto de terror misterio que involucra a una monja americana llegando a una escuela italiana. Caray, como que eso ya me suena de haberlo visto en algún lado, ¿no? A comenzar su vida ahí, dando a luz algo que esa iglesia quiere buscar entre la sombra. Espera, ¿qué? Porque tengo como que una especie de déjà vu. Cecilia, una mujer de fe devota, recibe una cálida bienvenida a la perfecta campaña italiana donde le ofrecen un nuevo puesto en un ilustre convento. Pero Cecilia se da cuenta de que su nuevo hogar esconde oscuros y horripilantes secretos. Vaya, creo que desde un principio vamos a pecar. Y mucho de una idea de originalidad. Mala idea poner estas dos películas juntas. Pero aún así, dentro de la trama del film, nos toparemos desde el inicio con algo macabro que se realiza dentro de esta institución en la que se desarrollarán los hechos. Hablamos que nada más iniciar, no se sabe qué, pero al parecer una monja de este lugar trata de escapar de que un grupo se está acercando y la está acechando y la persigue. No de una manera bastante amable. Y es que luego de este intro veremos la típica llegada y ascenso que hemos visto miles de veces en películas religiosas oscuras, en las que la monja llega, le presentan a todas las chicas del convento, le dicen sus responsabilidades, le dan un tour por el lugar, algunas se le quedan viendo con cara de envidia, algunas otras no tanto, se habla bastante en italiano y bueno, siguiendo un montón de clichés para tratar de empezar a llegar a un clímax que ocurre un poco de la nada para que tenga que ver con el nombre de la película, sabiendo que Inmaculada significa la madre, la Virgen María que tuvo a Jesús sin pecado concebido. Por obra del Espíritu Santo estuvo embarazada y en este caso eso es lo que va a pasar con Sydney Sweeney de una manera bastante extraña, haciendo dudar bastante al espectador sobre a partir de ahí el rumbo que va a empezar a tomar la película. Que sí, una cosa que aplaudo es que poco a poco sabe cómo volver a entrar en el tema oscuro y volver las tornas un poco extrañas. Pero ojo, ese poco a poco se puede tornar de doble filo porque precisamente para algunos tipos de espectadores puede ser bastante desesperante, ya que la película es lenta en su construcción de momentos terroríficos o revelaciones que cuando llegan realmente no son tan espectaculares o inesperados para el espectador, sino que bastante predecibles, haciendo que 3/4 partes del film no se sientan realmente como una película de terror, sino como una más de suspenso. Ahora, una vez que llega esta especie de revelación o camino que vamos a seguir para el final, el film tiene un bastante buen punto de partida final de tiempo de construcción, para que precisamente en el epílogo de la película, de una persecución simple y por escenarios que no llegan a ser bastante llamativos, sino oscuros y que dificultan la visibilidad del espectador, la escena final llegue a ser bastante abrupta y tener una batalla real, literal, entre los dos personajes principales. Que eso sí, me parece que ambos tienen tremendas actuaciones, simplemente poniendo obviamente por un escalón por encima, porque es protagonista y tiene muchísimo más tiempo en pantalla, Sydney Sweeney y Álvaro Morte. Ahora, dentro de este film podemos encontrar un montón de referencias, sí, precisamente a film con el que la estábamos comparando al principio, ¿no? Tanto así no de una manera tan dramática, sino con menciones y en algunos otros tomando la forma de apartados físicos o visuales. Joder, si aparte de que está lloviendo también está caluroso. Haciendo que, repito, no se le vea tan
originalidad a esta historia, sino que sí, ese final le da un pequeño twist porque estamos presenciando, y lo diré así para no hacer spoiler, lo que sucede en las películas de la profecía. Sí, en todas ellas, la mayoría siempre trata de lo mismo, pero al revés, por parte de la iglesia. Así que ya te puedes hacer una idea de que, nuevamente, tenemos una visión oscura de lo que puede ser el fanatismo religioso llevado a un punto bastante enfermo y peligroso, en querer construir, traer de vuelta a una deidad o bien crear al ser perfecto. No sé por qué me llegó a la mente este tipo en muchos de los intentos de historia de este convento, y que esto es precisamente o actúa como la máxima revelación para cambiar el giro y ritmo de esta película, utilizando elementos del mundo real para que precisamente en la última parte del film se sienta como muchísimo más personal y loco lo que las personas en este convento han hecho durante toda su existencia, y de las que personaje que interpreta Sydney Sweeney, la hermana Cecilia, sufre las consecuencias y trata durante todo el film sobrevivir no solo físicamente, sino mentalmente a una batalla sin fin que se genera en su conciencia, una vez sabida la verdad. Y bueno, a pesar de que dijimos que realmente se siente como un cambio de marcha evidente en un punto de la película, eso precisamente se siente en la parte final del film, en donde toda la película vamos en primera y segunda y de repente vamos a quinta. Deliberadamente sí, pero solo en la parte final. Además, creo que hay un par de escenas en las que se nota el trabajo que hay detrás de cámaras, sobre todo en algunos puntos visuales, que gracias a precisamente el manejo de las mismas, logran darle al espectador un punto de vista más artístico que terrorífico. Esto pasa, digamos, en el ascenso de Cecilia hacia convertirse en esta figura de culto para este convento en específico, ya que por así decirlo, todos creen, y lo vimos en el tráiler, que se ha convertido en la nueva Inmaculada. Inmaculada es un film en donde sin duda alguna no es difícil seguir el hilo narrativo. Tenemos simplemente a dos personajes muy bien desarrollados que convergen hasta llegar a un clímax que los enfrenta entre sí, físicamente más allá de en los ideales que cada uno persigue. Un film que logra mostrar el lado oscuro de llegar al extremo al querer jugar a ser Dios, y sin tantas escenas grotescas, sino que más bien con un ritmo semilento. Sí, es una película que mantiene al espectador intrigado, digamos, la mejor y la mayor parte del tiempo. Aunque esta intriga no sea la mayoría de las veces bastante sorpresiva. Digamos que es una idea que tenía mucho potencial para ser contada en una historia de 1 hora y media e incluso más, sin verse tan lenta como la hicieron ver, porque termina acabando precisamente un propio pozo que termina siendo su propia zona de confort, algo que el mismo director se creó. Digamos que es un film que solo sucede dentro de los límites del mismo convento y de sus ideas. Finalmente, destacar, sí, la actuación de Sydney Sweeney, actriz que últimamente ya ha generado mucha polémica, pero que a mí me parece que va por un buen camino dedicándose solamente a lo suyo, y no a leer críticas, porque así debe de ser. Nos regala una actuación que va en toda la extensión de la palabra, de menos a más, interpretando a una hermana noble que no deja de ser de esa manera, pero que sin embargo, cada vez que va descubriendo más hechos oscuros, no es que se vuelva una super badass y empiece a matar a todos, sino que simplemente buscando ese hecho de sobrevivir y escapar, logra en su mismo papel aumentarse a sí mismo la vara de esa actuación, en la que se pueden discernir una cantidad bárbara de emociones de entre tristeza, impotencia, miedo y rabia. Sobre todo en esa escena final, literal, la última escena de la película, con un grito desgarrador de esos que... Sin un soundtrack destacado y con bastantes altibajos, Inmaculada es una historia no nueva dentro de un convento, en donde Sydney Sweeney logra destacar dentro de una historia con hilo argumental bastante simple, que no sorprende pero se logra estabilizar con el toque artístico que el director logra dar a los momentos de más alta tensión dentro del film, y la construcción de la protagonista y villano para converger en una batalla de ideas, tanto física como mental, bastante dramática. Hay sobre todo un sentimiento bastante importante que te hace sentir este film, y ya lo digo yo otra vez, al final, en el último cuarto, digamos. Sobre todo lo dejo ahí, para toda la gente que somos creyentes. Sí te hace sentir bastante incómodo. Así que bueno, yo por eso y por todo lo dicho, a este film yo le doy 3 estrellas como calificación personal, pero fíjate que no le alcanza para hacer como que entretenida y a la vez dar un mensaje más, así que la voy a dejar en palomera. Shuffle.